Un gusto, un placer para la audiencia y las personas que están viendo esto. Este va a ser el primer video del Diario de un Vivir y me gustaría empezar por un tema, pues, que me parece muy importante en la sociedad de hoy en día, ya que es o muy mal visto o poco conocido, que es el tema de la Biblia y todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Hay mucho desconocimiento al respecto y me gustaría hacer preguntas de la lectura que he hecho de la Biblia para empezar a conocer más al respecto y que sé que muchos de ustedes tendrán así como yo. Pero pues antes de empezar me parece pertinente que pues se presenten aquí, como decirlo, los entrevistados, por decirlo así. Entonces me gustaría que hagan una breve presentación de quiénes son ustedes y pues de cómo llegaron a conocer a Dios. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Wilson Escobar. Pues yo recuerdo que a mí me llevaron desde muy niño a la iglesia, pero realmente yo empecé a conocer a Dios cuando empecé a leer la Biblia. Ahí fue donde empecé a conocer a Dios y todo lo que es Dios y el plan de Dios para esta humanidad en el cual yo estoy incluido. Buenas tardes, mi nombre es Brian Moreno. Yo llegué a los pies de Jesús. También, igual, desde muy niño me llevaron a la iglesia, pero también empecé a conocer a Jesús a través de las escrituras. Cuando empecé a leer las escrituras, cuando empecé a estudiar las escrituras, ahí logré entender el plan. ¿Vale? Bueno, a mí me gustaría, antes de empezar por las preguntas que tengo acá, conocer el motivo por el cual ustedes me quisieron colaborar hablando de esto. ¿Qué los motiva? Pues yo creo que la motivación es que su merced aclare todas las dudas que tiene, ¿sí? Y que lo que vamos a decirle es la verdad, que es la palabra de Dios. Creo que no hay mejor motivación que eso. La motivación sería que así como nosotros conocimos a Jesús, poner nuestra vida y nuestro tiempo, nuestras cosas, para que otros lo conozcan, gracias a la Sí. audiencia y pues su merced también, que fue el que pensó hacer estas cosas. ¿Listo? Yo creo que me parece una presentación pertinente. Entonces, nada, empecemos con las preguntas que tenía planeadas para. Por cierto, antes el contexto de lo que vamos a empezar a preguntar viene del libro número 1 de la Biblia, que es el Génesis, y van a tratar sobre el primer capítulo. Y la primera pregunta que se me genera es, ¿el planeta fue lo primero que existió? Y esta pregunta viene del capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esto es lo que nos presenta el versículo 1. Esto se me genera la primera pregunta porque, pues claro, digamos que el Génesis a veces no es muy, digamos, muy explícito en explicar cómo es este tema de la creación. Si es lo primero que existió el planeta o fue el universo o cuál es el orden en sí. Porque leyendo el Génesis me doy cuenta que incluso parece como muy desordenada la creación o que no se entiende cuál es el principio detrás de todo esto. Entonces, ¿fue el planeta acaso lo primero que existió? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, Juan, el libro de Juan también comienza con el principio. Dice, en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Sí. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que realmente la Biblia quiere enfocarnos en un principio. El tema es que pueden haber muchos principios, ¿sí? Porque para los judíos el principio de Jesús era en ese momento que había venido a la tierra. Sí, ese era su principio porque había nacido, como lo quieran llamar. Ellos, la historia le puso el año cero, que Jesús nace en el año cero. Y de ahí en adelante pues empieza ya después de Cristo y antes de Cristo. Pero Juan, cuando está escribiendo su evangelio, él dice, este no es el principio. Hay un principio antes, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá básicamente, y es que primero está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, ese fue un principio. Sí. Realmente no sabemos si fue el principio del universo, simplemente está creando el principio. Ahora,
¿Por qué nos aclara solamente cielo y tierra? Porque creo que es lo que a nosotros nos interesa, porque es finalmente donde vivimos, ¿sí? El ser humano es el que ha sido muy curioso y quisiera saber, bueno, y el principio de Marte, pues sí, sería bueno saberlo, pero realmente, pues, ¿con qué fin o con qué objetivo? No hay un fin, o sea, solamente por llenar mi curiosidad. Es eso, entonces, él se centra en eso. Entonces, este es un principio, el cielo y la tierra, ¿correcto? Hay otro principio que es cuando comienza a ordenar la tierra y empieza a crear cada cosa que hay en la tierra, ¿sí? Los seres vivos, los animales, a separar todo el tema que viene en Génesis capítulo 1. ¿Sí? No sé tú qué tengas que decir. La Biblia ahí es Ujú. clara en cuando dice, en el principio creó Dios los cielos, que fueron primero, Sí. y la tierra. Lo que dice el Paz también. Hay un principio Sí. de la creación de los cielos, hay un principio de la creación de la tierra, hay un principio de la creación del hombre, hay un principio de la creación de los animales, hay un principio de la creación del mar, hay un principio... O sea, todo viene en un orden. Aunque nos parezca un poco desordenado, sería bueno leer todo el capítulo 1 para ir armando el rompecabezas. Ah, y el tema es que si tú lees cronológicamente, pues para que exista la Tierra tuvo que haber existido un universo. Sí, la Tierra no pudo haber sido primero que el universo, porque la Tierra está dentro del universo. Entonces, solamente por pura coherencia, primero fue el universo, y dentro de ese universo fue creada la Tierra. Y dentro de esa Tierra fueron creados ¿quiénes? Los seres vivos. Sí. Dentro de esos seres vivos fuimos creados ¿quiénes? Nosotros. Entonces, todo va coherentemente. Sí. Ahora, realmente no sabemos cuáles, algunos de los que estudian la Tierra dicen que la Tierra tiene 13, 14 billones de años, la Tierra, el universo, pues por el tema de estudio creo que varios estudios pueden llegar a esa conclusión, del universo no. Ahora, la Biblia dice algo que también se cumple en el plano físico, y es que el universo cada vez está más que extendiéndose. Sí. El universo cada vez es más grande, o sea que el universo sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, si nos ponemos a mirar eso, pues entonces no se ha terminado completamente la creación, por decirlo así, sigue creciendo. Y son muchas las cosas así, porque la tierra también, cuando Dios le ordena a la tierra, le dice la tierra produzca, pero nunca le dijo a la tierra que dejara de producir. La tierra va a seguir produciendo hasta que esté tierra va a seguir produciendo plantas. Sí, no va a terminar, no va a terminar. Ok. Entonces, podríamos, por ejemplo, concluir de esta pregunta que principios puede haber varios Sí. y que, digamos, por los temas que ya habíamos comentado, pues fuera de cámara y demás, digamos que la Biblia no es, y ustedes lo habían dicho antes, no es un libro científico que pretenda explicar, digamos, las verdades del universo a través, digamos, de estudios o algo así, sino que esto es más bien una metáfora de cómo Dios nos está mostrando su verdad, la verdad en este caso de la creación de los principios, Sí. de cómo nació la vida en la tierra. Exacto. Va más allá de lo científico, va más allá de muchas cosas, porque inclusive en el libro de Job ahí ya se hablaba de las Pléyades, Sí. y las Pléyades las descubrieron los científicos no hace Muchos años, sí, creo muchos que años. Galileo fue el primero que inventó el Imagínense. telescopio y ya hablaba de la Osa Mayor, del Orión, de todo este tipo de cosas que se veían Entonces va más allá. en el universo. Vale. Listo, pues las siguientes preguntas, estas van un poco juntas. La segunda es, ¿a qué se refiere la Biblia como caos? Y hay caos en la nada, capítulo 1, versículo 2, que dice, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, ¿qué se entiende por caos desde la Biblia? Puesto que el caos es un desorden o una nula armonía de las cosas en un espacio. Pero resulta que aquí se nos dice cómo
reinaba el caos y no había nada en ella. De ahí que surge la pregunta, ¿hay caos en la nada? ¿Cómo puede haber ese desorden en algo, en un sin espacio, por decirlo de algún modo, donde no existe nada? No puede haber caos en la nada. ¿Cómo se puede entender esta idea? En el mismo principio que estaba hablando ahorita el pastor Wilson, de Juan, de que hay un principio antes del principio de la tierra y de los cielos, ya existía Dios. Sí, nosotros sabemos que Dios es antes, nosotros sabemos que Dios es absoluto. Si nosotros decimos que la nada, fuera de Dios está la nada, pues la nada sería nuestro Dios y la nada sería más grande. O sea, no sé cómo sería la palabra en sí, si fuera de Dios no existe o no podríamos decir que no hay nada porque sería la nada, pero fuera de Dios, o sea, Dios es... Dios es el En todo. Dios se contiene todo, todo. ¿Sí? Si dijéramos que fuera de Dios no hay nada, entonces habría algo más grande de Dios, que sería de la nada. Sí. Entonces, lo que dice Brian es cierto, no podemos explicarlo, pero en Dios está contenido todo, ¿correcto? Ahora, cuando la Biblia dice que reinaba el caos, no reinaba el caos sobre todo el universo, reinaba el caos en una parte específica. ¿Era sobre qué? Sobre la tierra, que estaba, hay otra versión que dice estaba desordenada y estaba ¿qué? Vacía. ¿Sí? Ahora, la pregunta ahí es, ¿y qué generó ese desorden y ese caos en la tierra? Tuvo que haberlo generado algo. O sea, y eso que nos estamos hablando, que la tierra ya existía. Vino algo que generó desorden en la tierra, el caos, y Dios lo tuvo que empezar a recomponer, por decirlo así. ¿Sí? Entonces el caos reinaba en la tierra. ¿Tú ibas a decir algo, Daniel? Sí, el libro de Job es demasiado bueno porque nos explica qué fue lo que pasó, o qué era la nada, o cuáles fueron los límites, o cómo se constituyó la tierra. Entonces, en el capítulo 26 de Job dice el versículo 7, Él extendió el norte sobre el lugar vacío, colocando la tierra sobre la nada. ¿Qué podríamos decir de esto? De pronto esa versión, como la nada, no es tan buena. Deberíamos buscar otra versión. Él extendió el norte sobre el vacío. No, entonces otra versión. Esta versión es Reina Valera. Esta es la traducción nueva. Bueno, ¿Cómo la pedí? sobre la nada. Job 26, 7, capítulo 7. versículo 7. ¿Sí? Sí. Él extiende el cielo sobre el espacio vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Entonces esa nada, quería decir, es el poder de esa palabra, que Él hace existir lo que no hay, lo que no existe. Con el poder de su palabra dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él dijo, y solamente dijo los cielos y la tierra, y ya existió. ¿En dónde? En donde no había nada. ¿Sí? Sí. Eso es lo que quiere decir. Entonces sigue diciendo el versículo 8, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ahí estos dos versículos se refieren a otros dos versículos del capítulo 1 de Génesis que todavía no está sobre la pregunta. Pero la nada quiere decir es que como él es, no había nada, el poder de su palabra hizo que existieran los cielos y la tierra. Eso quiere decir en la nada, que el poder de su palabra crea. Sí, o sea, alguien para crear algo necesita algo. Si yo no puedo crear esto de la nada, necesito por lo menos la materia prima. Dios no necesita de nada. Dios crea esto de la nada. Okay. Es esto que nos hace, es lo que lo hace Dios, solamente con el poder de su palabra. Él dice, hágase, y simplemente se hace. Claro, y aunque no pertenece a las preguntas aquí para tratar, eso me genera una curiosidad que es cómo podemos llegar a entender a un Dios que se aleja tanto de nuestra percepción humana. Y es que, claro, a medida que las culturas iban avanzando y apareciendo y también desapareciendo,
quizá en la antigüedad se les adjudicaba ciertas cualidades o poderes a los dioses que, digamos, eran simples de entender, que a lo mejor y tampoco tenían una explicación, pero que dentro de sus definiciones como dioses cumplían una función específica, de la cual no partía, digamos, una conciencia en el ser humano de empezar a reflexionar tanto al respecto. Es que con esas cualidades que se les daban, se acercaban a lo humano, a algo que podíamos entender. Pero claro, cuando, por ejemplo, nace esta idea de este Dios, es muy difícil entender para el ser humano que tiene cosas palpables, tiene sentidos con los que puede percibir las cosas, el que de la nada algo salga. Y no solo eso, sino en otros tantos casos, es muy difícil percibir a un Dios así. De ahí que, por ejemplo, a personas como yo les sea tan complicado, y no solo a personas como yo, sino en general a cualquier Sí. persona, sea tan difícil entender a un Dios así, aún con las metáforas que se nos da en la Biblia y demás para que tratemos de hallar esa verdad. Es muy complejo entenderlo. Todavía no llegamos a ese nivel de entendimiento y quién sabe si alguna vez lo lleguemos a hacer. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, puedo entender que a personas que, digamos, velan tanto por el sentido de la razón y los hechos y la investigación, pues no les termine quedando del todo claro no solo cuál es el propósito o cómo se compone o cómo está hecho este Dios o cómo se comporta, porque no lo entienden, nadie lo entiende, es muy difícil de entender. Entonces, en ese caso, digamos, puedo entender a esas personas Me que me hizo acordar de Juan Calvino, Sí. un teólogo del siglo como XVI, más o Sí. menos, 15, 16. Sí. Él decía que nosotros somos una fábrica de ídolos. Ujú. Y como nosotros no tenemos este mismo atributo del crear, ¿sí? Estoy hablando de la nada, ¿no? Porque nosotros podríamos crear un carro, podríamos crear un avión, Pero pero necesitamos. no de la nada, Ujú. pero necesitaríamos herramientas y necesitaríamos la materia prima. Ujú. Pero Dios crea de la nada. Ahora, como nosotros no podemos crear nada, no podemos inventarnos ni siquiera un color que no existe. O sea, digamos un color que no existe. Simplemente no le dimos podría. el nombre, pero los colores ya existían. Sí, entonces no podríamos. Eso pasó con los dioses que se inventaron. A a lo limitados que nosotros somos, Sí. pues así mismo Me hago un Dios. creaba el Dios, creaba el Dios por esta misma limitación. Entonces, no sé, yo creo que les ponían ojos, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver los ojos que estamos creados con ojos en los animales, en los peces, en el perro, en nosotros. Entonces, este Dios tiene unas orejas es Con más alcance. con ¿no? más alcance. Entonces, no, pues ven que no podemos crear nada simplemente de lo que nosotros somos o de lo que los limitados. Así. Y precisamente por eso es que limitamos a Dios. Ujú. Ahora, claro, la Biblia hace muchos simbolismos para tratar de que el ser humano entienda a Dios. Pero la Biblia dice en Juan que Dios es espíritu. ¿Y cómo es un espíritu? Pues aún nosotros no lo sabemos. Sí, no lo imaginamos, pero no lo sabemos porque nunca lo hemos ¿qué? Visto. Sí, y claro, la Biblia dice las manos, el rostro, los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios tenga manos, ni tenga rostro, ni tenga ojos, porque como lo estoy diciendo, es un espíritu. Pero pues yo no te puedo mostrar un Dios que no, de pronto que no tenga cierta semejanza a Dios, sino tú no lo puedes entender. claro, ¿Sí? Pero lo que tenemos que ver es que la Biblia usa muchos simbolismos para que nosotros, en nuestra mente limitada, Precisamente por eso, porque somos demasiado limitados, entonces, pero un Dios espíritu, pues dibújemelo o hágamelo, pues yo no te lo puedo hacer. Entonces yo te digo, bueno, tiene manos, entonces sí se parece a mí. Tiene ojos, bueno. Entonces, y así eran los escritores de la Biblia. Más no quiere, ok, ¿sí me va a entender? sí, Simplemente para que tú lo pudieras entender, para que lo pudieras percibir. vale. Ujú. No, pues es Ay. bastante interesante esta percepción sobre... Aún así hay otro ejemplo en la armadura Sí, de que habla en Pablo. Efesios. En Efesios capítulo Ujú. 6, donde dice el escudo de la fe. Entonces Sí. él pone algo físico
para que nosotros podamos entender lo espiritual. Ujú. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo uso esto que es físico para lo espiritual? Si un escudo sirve para esto y esto y esto, entonces él está hablando es al espíritu a través de lo físico. Sí. Por lo limitados que somos, entonces nos pone el ejemplo de lo físico, del cinturón, de las sandalias, del Del yelmo, yelmo. de la coraza, Ujú. ¿sí? Entonces nos pone el ejemplo para, bueno, un soldado, nosotros sabemos que es un soldado, Sí, o sí. hemos visto, o tenemos algún familiar que haya sido entonces lo podemos ver y Ajá. así mismo con lo físico poder entender lo espiritual, porque Dios es espíritu. Exacto. Ok. Eso me lleva a ciertas conclusiones como, por ejemplo, ¿cómo decirlo? He escuchado este argumento en varias ocasiones, menciono algo en específico para que se logre entender y pues también indagar un poco al respecto por parte de la audiencia, si gusta. Una película que ya me habían recomendado, que es El caso de Cristo, y donde el periodista buscaba hechos de todo tipo de clase, desde filósofos hasta psicológicos, médicos y demás. Pero pues claro, digamos que la Biblia y digamos la creencia en este Dios es casi que desapegarse de una u otra forma de lo humano, puesto que la razón no alcanza a entenderlo. Por lo tanto, aún con los hechos y con las demostraciones podemos llegar a ciertas conclusiones más o menos cercanas y exactas, pero a fin de Pero bueno. cuentas lo único que podemos hacer es, digamos, no sé, creer y ya, es decir, desapegarnos por un momento de esa razón para, digamos, tener esa experiencia o conexión con él. Eso yo concluiría de esa Eso es, pregunta. eso es, no lo puedo decir mejor. No lo puedo decir mejor. Vale. La tercera pregunta va también estrechamente relacionada con la segunda y es, ¿abismo en dónde? Capítulo 1, versículo 2, y dice, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad. Cuando nos referimos a abismo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, el abismo es esto, ¿no? La tierra. El lugar de abajo. Es lo más bajo. Cuando la idea de abismo es lo más bajo. Sí. Y la misma Biblia dice que el abismo, Dios tiene sus pies, o sí, el estrado de sus pies está Isaías en dice, Isaías. Entonces, el abismo es este universo, es lo más bajo. el estrado de sus pies, Sí. o sea, es donde pone sus pies. ¿Dónde uno pone sus pies? En el piso, en el lugar de Lo más abajo. bajo. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice Ajá. en el abismo, en el abismo. lugar de abajo. O sea, en pocas palabras, nosotros vivimos en el lugar más bajo, en lo más pequeñito. Haga de cuenta que esto es el universo. Sí. Por encima del universo está el cielo de los cielos, que dice la Biblia. Y lo más chiquitico, pero aquí en una esquinita, está lo más pequeño somos nosotros. Sí. Sí. Entonces, cuando la Biblia dice que abismo y lugar oscuro, en sí está hablando de este universo, porque si tú miras fuera de la Tierra, ¿cómo es el universo? Oscuro. Oscuro. Habiendo estrellas 1 billón de veces más grandes que el Sol, Ajá. que alumbran. ¿Sí? ¿Por qué es el lugar de oscuridad? Porque Dios dijo, Sí. este va a ser el lugar de abajo, este va a ser el lugar oscuro. Este universo. ¿Sí? Y por encima de ese lugar oscuro, pues está lo que dice la Biblia, el cielo de los cielos. Sí. Sí. Lo que pasa es que para nosotros el universo es una cosa extremadamente grande, para Dios no. La Biblia dice en Isaías que Él toma el universo haciendo simbolismo, Él puede tomar el universo con su mano. Entonces imagínense lo grande que es Dios. Lo pequeño que somos y lo grande que es Dios. Dice, Sí. Él puede tomar el universo con su Sabiendo mano. que científicamente el universo Hasta el parece momento infinito. dice que es infinito, no tiene fin y se sigue expandiendo. Imagínense que este Dios va por encima del infinito, que ni siquiera el infinito, ni el tiempo, ni el lugar lo pueden contener. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla del abismo, es el lugar de abajo, el lugar de oscuridad. Ok. Bueno. Hablando de la oscuridad, de hecho, la siguiente pregunta tiene relación con eso. Y es que siempre me genera una pequeña curiosidad. ¿Por qué se considera a la luz como algo bueno y a la oscuridad como algo malo? Capítulo 1, versículo 4.
que dice, al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios considera esto? ¿Por qué esta metáfora? ¿Cómo se explica esto? Pero mira que ahí no dice que la oscuridad sea mala, solamente dice que separó la luz de la oscuridad. ¿Sí? Sí, pero aún así lo hace ver como si fueran opuestos. ¿Cómo dice Sí, claro. textualmente? Son opuestos, obviamente. ¿Cómo dice la Biblia? Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, Ujú. haciendo, digamos, que esa dicotomía entre los dos se podría intuir, pues, que la oscuridad es algo malo. Es más, no sé si más adelante hace una alusión más de la oscuridad. Sí, básicamente el texto dice, Dios que la luz era ¿qué? Bueno, por lo tanto separó la luz De la oscuridad. de la oscuridad. Es más, incluso, quitando porque no encontré el versículo aquí en Génesis que dijera Sí. eso, no recuerdo si fue en Juan específicamente, no sé en qué parte, donde se hace alusión a que Dios es esa luz que llega para iluminar Ujú. y sacar de la oscuridad al ser humano. Sí, claro. Lo que me hace pensar otra vez, la dicotomía de los opuestos, de que la luz trae ese algo bueno y que la oscuridad se toma como Bueno, malo. más que la oscuridad sea malo, lo que pasa es que la oscuridad, o sea, en la oscuridad no deja ver, ¿sí? Independientemente que sea buena o sea mala, ¿sí? Si tú apagas esa luz, automáticamente ¿qué? Dejas de ver, Sí. ¿sí? Y lo que la Biblia está aclarando, no tanto es que la oscuridad sea mala, sino que la oscuridad nos vela los ojos, ¿sí? Que es diferente. Entonces, por eso está diciendo, y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué? Porque hacía que el ser humano pudiera, ¿qué? Ver un poco más. Y por eso en Juan, él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si no hay luz, pues lo que tú decías, automáticamente, si no hay luz, hay ¿qué? Oscuridad. Sí. Entonces, si hay oscuridad, el ser humano no va a poder ver. Entonces dice, yo vengo. Entonces, el ser humano, ¿cómo está o cómo estaba o cómo está? Pues en oscuridad. Si no hay luz, está en oscuridad. Simplemente le está diciendo que Él es la luz. O sea que para que nosotros podamos ver un poco más, lo necesitamos a Él. ¿Ver qué? Pues que necesitamos de la eternidad, necesitamos de Él. Sí. Entonces mucha gente está en la tierra, pero está en la oscuridad, porque aún no han podido ver. Pero no quiere, o sea, en pocas palabras, no quiere decir que la luz la oscuridad sea mala. Simplemente que tú cuando entras a un lugar oscuro, ¿qué quieres? Primero, ¿qué quieres? ¿Seguir en la oscuridad o prender una luz? Porque seguramente te vas a tropezar con algo, te vas a golpear con una pared. Claro. Sí, para mucha gente la oscuridad puede ser buena. Tú para dormir, pues necesitas la oscuridad. Sí, yo había hecho alguna vez ese ejemplo, pero pues viene mi curiosidad de que tantas veces la relacionamos como algo malo, como en las películas de terror y tal, Sí, se le claro. relaciona a la oscuridad o a los ambientes más tétricos como algo oscuro, como algo que no podemos ver. Le tenemos incluso miedo a la oscuridad a algunas Me personas. acordé de Albert Einstein, Sí. que dice que la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. De la luz. Lo que pasa es que el ser humano, nosotros nos hemos encargado de darle connotaciones a cosas, a los colores, por ejemplo. Sí. Entonces hay gente que dice, no, es que el color negro, si tú te dices de negro, eso es malo. ¿Por qué? Lo vimos nosotros. O sea, fuimos nosotros. Dios no dijo que el color negro sea malo. O el rojo. Entonces normalmente tú vas a un entierro y todos van de que de negro. Entonces el negro es de velorio. Sí. ¿Quién te lo dijo? Dios. El ser humano. El ser humano le dio esa connotación. Si vas de amarillo, uy, ¿para qué carnaval vas? No vas para ningún carnaval. Entonces, lo que pasa es eso. Ahora, ¿qué necesita el ser humano? Necesita la luz. ¿Quién es la luz? Pues Jesús. Sí, y por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Y la luz vino al mundo. Sí, porque estábamos... La luz que está por fuera Ajá. de la creación, que está más allá en el del cielo de tiempo, los cielos, que está vino a más este allá del mundo tiempo, oscuro, que está más allá porque del espacio, que está más allá de todo. Sí, Esa luz vino a este mundo o este universo oscuro que tú lo acabas de preguntar. Sí. Y Juan dice, Ajá. y la luz en las tinieblas, en el Hades, en el abismo, resplandece. Sí. Sí, ahí lo estaba leyendo en Juan capítulo 1, versículo 7, si no estoy mal.
Y la luz vino al mundo. Y aún dice, y los hombres amaron más las tinieblas. O sea que ya podemos entender, según lo que su merced dijo ahorita, de despegarnos de esto, de desaferrarnos para eso, es que nosotros amamos más las cosas de acá, las cosas de abajo, que la luz que está por encima de todo. Claro, y pues mientras buscas el versículo y tal para citarlo, Es que esta versión es de ¿Cuál es Juan qué? Juan capítulo 7. Este hombre vino al mundo para testimonio a fin 7 quiero decir. a fin de dar testimonio acerca de la luz. Mm. El versículo 8. Aquí dice, Juan 7:8. Capítulo 1, versículo 8. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio. Ah, bueno, entonces estabas hablando de que Juan el Bautista. Ah, sí, y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sigue diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Recuerda que su merced ha dicho que debemos despegarnos de este mundo y simplemente creer. Y aquí Juan nos dice, usted solamente necesita creer. Y él prometió más adelante, o en toda la Biblia siempre prometió en el Nuevo Testamento que él vendría a morar en nosotros a través de su Espíritu. sí, Y entonces ahora, ¿se acuerda que yo le decía detrás de cámara, somos demasiado limitados, somos demasiado pequeños para entender esto? Entonces él dice, él va a habitar en nosotros por medio de su Espíritu y va a tomar de lo mío, y lo va a hacer saber. Entonces eso es cuando uno dice, esto tiene que ser una revelación. Hay gente que le dice que es una fuerza más allá, hay otros que dicen que es una luz por allá arriba. Bueno, a eso nosotros le llamamos Dios y Él es el que nos da a entender esto. claro, Cuando creemos. vale. Y aunque me gustaría después en otra ocasión hablar al respecto, me imagino que esto de la luz y la oscuridad se reflejará en una palabra que se llama pecado. Que, pues así por mencionarlo muy superficialmente, en el tiempo que he estado con ustedes y demás, me han surgido ciertas dudas al respecto del pecado y de las posibles causas por las que las personas, digamos, no se creen capaces de creer, por decirlo de algún modo, puesto que si se supone Dios nos libra del pecado y nos hace unas personas no pecadoras, porque igual el ser humano, según lo que ya hemos hablado y he aprendido, somos sí o sí pecadores, pero que de todas formas Dios nos va a hacer alejarnos cada vez más, nos va a hacer como especie de redimidos de alguna manera y nos va a hacer no buscar el pecado, sino buscarlo a Él. Y a pesar de ser un pecador, siempre lo estaremos buscando a Él, según he entendido. Y claro, una de las posibles causas por las que se me ocurre las personas no podrían creer en Él es porque gozan, porque el pecado a fin de cuentas es un placer que es muy difícil escapar de ahí, porque claro, ya sea el alcohol, o mencionémoslo así explícitamente, espero poder decir esto públicamente sin que me censuren el sexo, o no sé, al- cualquier otro pecado existente, el dinero incluso, la avaricia. Pues claro, es algo muy placentero para el ser humano que tener que acercarse a Dios y quitar todo esto de su vida es algo muy complejo, algo que no está dispuesto a Es sacrificar que por ahí es él. donde nosotros erramos porque el sexo no es pecado, el sexo es creado por Dios, que tiene unos parámetros establecidos. Incluso en la Biblia se habla del vino, e incluso se habla también de qué más fue lo que mencionó, el sexo, El dinero. sí, el dinero tampoco, pues porque necesitamos el dinero para poder subsistir, necesitamos trabajar. Ahora, ¿cuál es el pecado? Que nosotros amemos más esto que a Dios. Ahí es donde se convierte en pecado. No está mal si usted tiene su esposa, si usted, pues, ¿qué hace con su esposa? Si usted tiene dinero, si trabaja y tiene buen dinero, ¿qué hace con el dinero? ¿Sí? Es amar más esto
lo que su merced acaba de decir, o sea, yo me imagino que esa predica es demasiado buena la Sí. que su merced acaba de decir. O sea, despegamos de esto para seguirlo a él. O sea, ese es el pecado, que no nos queremos despegar de esto. Ahora, como nosotros no entendemos que, o sea, es que el mundo quiere decir es el pensamiento de esta tierra, el pensamiento. Y el pensamiento de esta tierra es que usted tenga 20 mujeres, el pensamiento es que usted tenga una mujer fuera y tenga sexo ilícito con las mujeres. Ese es el pensamiento de acá. Y como no queremos despegarnos de ese pensamiento para que Él nos diga qué es, cómo debemos, entonces ahí es donde pecamos. El tema es que el ser humano ha deformado algo que Dios le dejó. Para mí, más lejos nos dejó este planeta. ¿Cómo lo tenemos? En la inmunda. Exacto. Dios no lo dejó para que viviéramos. Sí, Mamá te deja la casa para que tú vivas y ella se va por 3 años. sí. Cuando ella regrese, ¿cómo la vas a tener? ¿Mejor o peor? Posiblemente peor. Ah, bueno. Entonces, pero ¿fue culpa de tu mamá si te dejó una buena casa? ¿O fue culpa tuya que la dañó? Fue culpa mía. Exacto. Y nosotros mismos hemos dañado. Todo lo hemos dañado. Sí, El planeta ahorita estás poniendo recalentamiento global, falta de agua, falta de alimentos. ¿Por qué? Porque le sacamos el petróleo, dejamos desérticas las tierras por todo, Es que no llegamos ni siquiera al nivel de los animales. porque Porque somos un más animal irracionales llega que a un ellos. hábitat de selva y nunca la baña. Nosotros somos Nunca irracionales. quiere pasar por encima del otro animal, nunca quiere pasar por encima, bueno, sus instintos y sus cosas, pero nunca quieres enseñorearse del otro, El- sino, sí. sino él, pues es que ni siquiera a veces llegamos al nivel de los animales. El león mata ¿qué? ¿Cuántas víctimas mata para alimentarse? no sé precisamente, pero Lo que necesite. lo que necesite, Sí, no más. sí. Si él está lleno, tú ves que pasan y él no agrega a ninguno. Pero nosotros no solamente lo que necesitamos, guardamos, almacenamos y queremos más. Sí, si estuviéramos en el puesto del Y así león, con el sexo y así con así la- con el sexo, con el dinero, con todo, porque no estamos satisfechos. Es decir, que nosotros somos los que deformamos algo que Dios hizo bonito. Bueno, nosotros. Vale. Bueno, y por cuestiones de tiempo y demás, ¿cómo explica Dios su mensaje a través de los seres humanos? Bueno, esta era una pregunta contextual que se supone iba a ir al principio y pues prefiero indagarla de una vez para no tener que hacerlo después yo solo. Y es como presentar un contexto del Génesis. ¿Cómo se presenta el Génesis? ¿Quién lo escribió? Y más o menos en qué tiempos es que se escribió. Si no estoy mal, fue Moisés. Años, la verdad, pues, no sé exactamente en qué tiempo se escribió ni bajo qué contexto. No sé si me puedan hablar así sea superficialmente al respecto para más o menos entender de dónde nace Génesis o por qué nace Génesis. ¿Qué es más? En Cross Examiner, que es un canal en YouTube que básicamente trata el cristianismo, cierta sección del cristianismo, mejor dicho, habla sobre la apologética cristiana, menciona él que para leer la Biblia y entenderla, se tenían que ver el contexto del cual parte, de qué año, quién lo escribió, por qué fue escrito, y bajo, bueno, son 5, no me acuerdo de la quinta, y como qué enseñanza o con qué propósito le da al ser humano ese libro en específico. Entonces, pues claro, Génesis, ¿cómo responde a estas preguntas? ¿Cuál es el contexto detrás de Génesis? Bueno, ok. Léelo. El Génesis es escrito más o menos en el año 1400, 5, sí, más o menos. Pues es que tendríamos que tener como unas pruebas evidentes y contundentes para saber lo exacto. Pero en cuanto a los estudios que se han realizado es en el 1450 y 1500, más o menos es escrito el Génesis. Ok. ¿Sí? Fue antes de que, recuerden que Moisés, Dios lo usa para sacar a Israel de Egipto, que estaba cautiva. Sí. Y Génesis fue escrito antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Recuerden que Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés se queda en el desierto, en el monte Sinaí, y muere. Entonces fue
momentos antes, o sea, según lo que dicen los teólogos bíblicos, fue en el momento antes de que entraron a la tierra prometida, que fue en el año 1400 adelantico. Y ahí más o menos en ese tiempo también dio la ley, Sí. dio los mandamientos, ¿sí? El libro de Génesis es el principio del plan de Sí. Dios. ¿Cuál es el objetivo del plan de Dios? ¿De qué trata? Toda la Biblia habla de Jesús, ¿sí? Y nosotros somos instrumentos. Y utilizó la tierra, utilizó al hombre para su plan, ¿sí? Entonces eso es lo que viene narrando Génesis en el principio. Y cómo dice su merced, cómo pudo Dios comunicarse. Nos dio algo que dice en el Génesis que no se lo dio a nadie más. Le sopló aliento de vida a su Su espíritu. espíritu, que no le dio ningún otro ser sobre Como- este planeta. Como ya habíamos hablado de que Dios era espíritu, necesitamos ese espíritu para poder comunicarnos. Ok. Si no tuviéramos, no podría haber esa relación, ¿sí? Ujú. No hemos visto a perros que digan alabado sea Dios, ¿no? Ellos existen y tienen su instinto, pero hasta ahí nosotros tenemos esa capacidad en el espíritu de podernos comunicar con él. ¿A través de quién? Pues en ese tiempo escogió a Moisés. Ok. Sí, me parece pertinente hablar de esto porque, pues digamos que el hecho de darnos un pequeño contexto al respecto, tanto histórico como de propósito también por el que fue escrito esto, pues nos permite entender más profundamente lo que quería decir la Biblia al respecto. Sí, pregunta muy importante en cuanto a tiempos, que también es algo muy complicado de entender, al menos para mí, y es, ¿por qué a Dios le tomó días la creación del planeta en vez de hacerlo en un instante? Porque por lo menos el Génesis es muy explícito en eso de que fueron 7 los días en que, 6. bueno, sí, perdón, sí, 6 los días de la creación y el séptimo descansó. 6 los días de la creación que le tomó a hacer todas estas cosas, pero claro, cuando a mí, por ejemplo, se me habla de un Dios absoluto, todopoderoso, me es un poco complejo entender por qué no simplemente con la palabra, así como hizo con todo, no lo creó en un instante, porque se dice que fue en días y que además se tomó un descanso como si eso le hubiera cansado. Entonces, claro, es complicado entender cómo podemos responder a esa pregunta. ¿Se acuerda su merced que nosotros estábamos hablando de lo limitados que somos Sí. y de lo pequeños que somos? Sí. Entonces, pues Dios lo crea en un instante. Él dijo sea la luz y fue luz. Él dijo sea la tierra y fue tierra. Él dijo sea el mar y fue el mar. Él dijo la tierra produzca y la tierra produjo. ¿Sí? Hasta aquí va a llegar, hasta ahí llegó. Eso es en un instante. ¿Por qué los 7 días o por qué el descanso? Para que nosotros entendiéramos el proceso. Ajá. Y eso, uno, nos hemos claro que Dios no tiene tiempo ni espacio. Eso es otra cosa. Los que tenemos tiempo y espacio somos nosotros. Nosotros medimos el tiempo con un reloj. En los antiguos lo medían con el sol, con muchas cosas. Y el espacio. Él no. Para él no existe tiempo ni espacio. ¿Correcto? Simplemente lo que Moisés cuenta es como la cronología en que fue creado el hombre. El hombre no, sino la tierra. Sí. ¿Por qué el hombre es lo último que crea? Porque Dios prepara todo para... Sí, yo no puedo, si hubiera creado el hombre, después creo las cosas, pues creo que no es el orden. Simplemente él toma un orden, Sí. y lo crea. Sí, Moisés quiere explicarlo como para que lo entendamos por días. Pero no es que dijo primer día, segundo día, pero Dios no tiene tiempo ni espacio. Ahora, Ok. Cuando la Biblia dice que en el séptimo día descansó, bueno, esa versión no es tan, por decirlo, tan clara. Dice más bien que reposó, porque Dios no se cansa. O sea, Dios no se cansa, Dios es espíritu. Dios no se cansa como nosotros, lo que se cansa de nosotros es esta carne. Sí. Más bien al séptimo día lo que él hizo, como el texto real es, él miró y vio que todo lo que había creado era bueno. O sea, como que él detalló cada cosa, pero no que estoy hasta aquí. No, él simplemente vio y como que Que ya todo estaba completo. Ya todo estaba completo. Ya todo estaba creado. Estaba Ya. creado. O sea, reposó, ya dejó de crear. ¿Por qué? Porque ya está todo. O sea, estaba más bien admirando su creación más allá de descansar. Exacto.
Ok. que No, estuviera cansado. digamos, porque no, se cansa. no repasándola Ujú. porque no hay defecto, o sea, no, en él no hay defecto, no Ajá. es que yo la repaso en García, aquí me quedó bien, si la tierra me quedó bien posicionada, sino que dijo, está completo lo que yo hice, Ajá. ya está listo para el plan, Ujú. ya, eso fue, ya Recuerda dejó de que crear. todo fue creado por un plan. Sí. Todo tiene un plan. O sea, no creo esto porque no tenía nada que hacer, no había un plan. Y en ese plan estamos nosotros, dentro del Somos plan parte del del plan, plan. pero la cumbre del plan no somos No nosotros. somos nosotros. Hacemos parte, somos el camino para ese plan, que es diferente. Más que el humanismo y el ser humano cree que somos tan importantes. No, simplemente somos una parte de ese plan que él hizo. El ser humano es parte de ese plan. Vale. Y esta pregunta es muy interesante porque viene estrechamente relacionada a la anterior que hicimos. Y es que me parece, digamos, muy importante saber al respecto porque a pesar de que Dios es alguien complejo de entender, aún así tiene cosas humanas que, de hecho, entre esta pregunta y la que viene, y la última, que es básicamente, no sé si incluso para agilizar un poco el tema, se pueden responder las dos al tiempo, que es ¿en qué nos parecemos a Dios? Y la pregunta es, ¿Dios tiene emociones? ¿De dónde parte esta pregunta? Capítulo 1, versículo 12, que dice que no solo es en el 12, que la tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos y árboles, que dan frutos y con semilla. Dios vio que esto estaba muy bien, y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Casi como que se le da un sentido de gratificación que él siente al respecto cuando ve su creación, o por ejemplo, que era un ejemplo más explícito que yo hacía, que cuando le decimos a Dios que es un padre amoroso, o, o a las personas que, digamos, lo ven como un tirano, le estamos adjudicando emociones a él. Entonces, claro, de ahí nace la pregunta, ¿Dios tiene emociones? Y pues con la última pregunta que es, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿Es en eso en lo que nos parecemos a Dios? ¿Cómo se responderían estas preguntas? Dios tiene emociones, claro que tiene emociones, porque sí. Y la ira de Dios se manifiesta. Y a Dios le pesó haber hecho al hombre. Dios es amor. Tiene muchas emociones en cuanto a lo que Él es, a la sustancia. Yo me acuerdo que yo le hacía una pregunta a su merced. ¿Quién es su merced? ¿Quién es usted? Nosotros podemos ver esto, pero realmente muchas veces esto no es lo que nosotros somos, porque podemos aparentar, ¿sí? Entonces, algo que lo caracterice a su merced, que diga, yo soy esto, esta es mi esencia. La curiosidad, por ejemplo. Entonces, eso es una emoción o eso es un ¿qué? Diría yo Un que es sentimiento, una emoción, intuición, tal vez. es algo de su sustancia, Sí. que eso es usted y eso es Dios, porque Dios es espíritu, Dios tiene palabra, que hemos visto que fue la que creó todo, y Dios es sustancia, o sea, lo que Él verdaderamente es, que está por encima de toda la creación, que la creación está dentro de Él, eso es lo que Él es. ¿Se aira? Sí, claro, se aira. Si le duele, claro, le duele, porque esa es su sustancia. Ahora, ¿en qué nos parecemos? Ahí mismo en Génesis dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, ¿de acuerdo? Que dice también en Hebreos. Y ¿en qué nos parecemos? En que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, más sencillo, Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Aunque era Dios, no consideró en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Él se hizo hombre, o sea que nosotros somos esclavos. Él tomó la forma de siervo, dicen otras versiones. Tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuando Génesis dice que ahora el hombre es como uno de nosotros, está hablando de Jesús. ¿En qué nos parecemos? En que fuimos hechos a su imagen, a la imagen de que Él iba a tomar para venir, que esa luz iba a tomar para venir a este mundo.
En eso nos parecemos a Dios. Que tenemos emociones, claro que también nos parecemos a Dios en eso. Y ¿saben qué más nos podemos parecer a Dios? En que tenemos su espíritu. Eso es lo que más parecido nos hace, su espíritu. Esta imagen o esta forma es para simplemente la carne, para podernos ver. Ahora, como Él es espíritu, no se veía, dice, tomó la forma de siervo y vino, dice, tomó la forma de siervo, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como mueren los criminales. Pero eso es lo que nos quiere decir. Cuando apareció en forma de hombre, ¿en qué nos parecemos a Dios? Esta es la forma del siervo que Él tomó. En eso nos parece. Ahora, lo que yo le decía ahorita, él ya tenía un plan diseñado. Ujú. Y en ese plan era que él iba a venir a la tierra. Sí. ¿Y quién iba a hacer el camino para venir a la tierra? Nosotros, los seres humanos. Yo tenía la misma cita, Génesis 3:22. Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora yo le quiero preguntar algo, Julián. ¿Dios conoce el bien y conoce el mal? Sí, porque Él lo creó básicamente. ¿Y cuál es el mal? Todo lo que se opone a Él. ¿Seguro? Lo- Dice, el hombre pecó sí, y se hizo como uno de nosotros, conociendo el bien y conociendo el mal. O sea, ¿en qué momento el hombre se vuelve como uno de ellos? ¿Cuándo qué? cuando pecó. Ok. Entonces Dios peca porque está diciendo que cuando él peca, el hombre conoce el bien y conoce el mal, Sí. como uno de nosotros. O sea, el hombre, Dios Peca o Peca. creó el mal. o creó el mal. Desde las escrituras, pues adjudicándole ese mal aprendido al hombre, pues en teoría no, Dios no creó el mal. Exacto. Entonces, solamente miremos el texto. Dios aquí ya está hablando, o sea, lo que pasa es que nosotros tomamos la Biblia muy al momento. Dios aquí está hablando no de él, dice, se hizo como uno de nosotros. ¿Quién es el que se iba a hacer como, quién es el que iba a conocer el bien y el mal? ¿Se acuerda de Juan capítulo 1? ¿Quién lo iba a conocer? Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Sí. O la palabra. O la ¿Te acuerdas palabra. que hemos hablado de la palabra Ajá. que fue la que creó todo? Sí. Esa palabra, Ujú. dice Juan, Fin a la tierra. Sí. O sea, el que conoció el bien y conoció el mal, ¿quién fue? El ser humano. Sí, pero ¿quién? Cuando él Jesús. dice Jesús, Ok, sí. ¿correcto? Entonces, si nota que él está hablando, dice, se hizo como uno de nosotros, porque Dios ya sabía que dentro de ese plan iba a venir Jesús en un tiempo después, Sí. e iba a conocer el bien, e iba a conocer ¿qué? El mal. El mal. el mal entonces se refiere a la muerte. El mal del ser humano no es el pecado, es la muerte, porque Dios iba a conocer. ¿Quién iba a conocer la muerte? ¿El Jesús. Padre o Jesús? Jesús. Jesús. Y aún así, cuando nosotros Ajá. estamos viendo que la muerte se supone que es el mal, ahora nosotros la vemos como bien, porque si Él no hubiera muerto, pues simplemente estaríamos exiliados de la gloria de Dios. Pero como Él vino y murió, ahora que estamos esperando nosotros, todos los seres humanos vamos a morir. Ajá. Pero ¿cómo vamos a morir nosotros? Claro, nosotros morimos y ganamos, porque nos vamos con Él. Entonces, Sí. aquí es donde tú tienes que dar cuenta que Dios ya tenía el plan hecho. Él en ese momento no está hablando de él no conoce el bien, o sea, él conoce el bien, pero él no conoce el mal porque él no lo crea. Si no lo crea, yo no puedo conocer algo que yo no creo, no cree. Sí, simplemente está hablando ya de Jesús, se hizo como uno de nosotros. Ya conoce el bien y conoce el mal. El plan ya estaba diseñado. En eso nos parecemos. Ajá, en eso nos parecemos a él. Ok. Y ya para terminar, la última pregunta, que de hecho es, creo que muy concreta, ya me la habían dicho, pero en este momento no me acuerdo sinceramente, es que uy madre, no lo tengo citado. Sí, capítulo 1, versículo 26. Luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y la pregunta es la siguiente, a nuestra imagen y semejanza, ¿por qué no a mi imagen y semejanza? Refiriéndose a por qué no Dios habla en primera persona, como si hablaran más personas al mismo tiempo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién está hablando o a qué se refiere con nuestra Eso es imagen? una silopsis, ¿cómo se llama ese término? Cuando uno se habla a uno mismo. Eso es hay muchas,
como cuando Dios le pregunta a Abraham, le dice, no le pregunta, sino dice, le esconderé yo a Abraham que en mi plan, sabiendo que él le va a contar a los hijos de sus hijos y Sí. ellos van a guardar el camino. Entonces, cuando Dios está diciendo, Dios es espíritu, Ujú. Dios es la sustancia de lo que estamos hablando ahorita de las emociones, y Dios es palabra, tiene palabra. Ujú. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es la imagen del Dios invisible, viene a decir Hebreos. Ujú. O sea, lo que no podemos ver, que es espíritu, su palabra vino y se hizo como uno de nosotros. Esta palabra se hizo como uno de nosotros. Ujú. Lo que no podemos ver, Él es la imagen de lo que no podemos ver y tiene esta misma sustancia, porque no es engendrado ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tiene esta misma sustancia. Y a esto que se quedó por encima de todo le llamamos Padre. Y a la palabra que se rebajó le llamamos Hijo. Ujú. Y Espíritu como es Santo. Espíritu. Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? Note que nosotros no estamos utilizando la palabra Trinidad porque Ajá. no existe en la Y Biblia. mira que la misma parte, lo mismo que yo te quería explicar en la anterior respuesta, es eso. Hagamos. Dios ya sabía que iba a venir alguien como nosotros, Ujú. imagen y semejanza. Sí. O sea que el hombre Ajá. fue hecho a la imagen de Jesús. Que iba a tomar Jesús en 6.000, no sé qué Forma. tantos años después, la forma. ¿Se acuerda que en Filipenses Ujú. leímos ahorita? Tomando forma de siervo. De siervo. Esta imagen que Dios tenía de él, la plasmó en nosotros porque él se iba a rebajar como ser humano. Ujú. Ok. Note que no le sopló el aliento de vida al perro. No le Ujú. Si hubiera soplado el aliento de vida en el perro, se rebaja como perro y los perros se... El problema es que nosotros pensamos que Dios, Jesús viene a parecerse a nosotros. Y no, Dios ya tenía una imagen cómo iba a venir Jesús a la tierra y crea al hombre con respecto a la imagen con que Jesús En su venía. sustancia, Sí, en su sí me hago pensamiento. entender. Es diferente el contexto. En su sustancia, Ajá. en su pensamiento, en lo que él es, ya Ujú. tenía la imagen. Y la palabra tomó esa imagen y Sí. dijo, hagamos al hombre a esa imagen, porque él se va a rebajar en esa forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, se humilló a sí mismo, hecho semejante a quienes. Nació nosotros. como hombre, creció como hombre. Ujú. Y en esa forma fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es que eso es otra cosa, porque es que Dios no necesita trono. Ajá. Dios es absoluto, no necesita trono. ¿Para qué hizo el Hijo? ¿Para qué hizo el trono? Para el Hijo que se iba a rebajar, Ok. porque iba a tomar la forma. Para eso, por eso el plan es con Él, no con nosotros. El plan es darle el trono al Hijo. Ok. Ese es el plan. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice rapidísimo el plan en cuanto a eso. Hebreos capítulo 1. Dios hace mucho tiempo habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Al fin de estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas. ¿Quién era el que iba a heredar todas las cosas? ¿Nosotros o el Hijo? El Hijo. Heredó todas las cosas. Y a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo todas las cosas. Ujú. ¿Se Aquí se hizo acuerda el que universo. todo va conectando? Sí. La Biblia, necesitamos leerla toda para tener un plano, ¿cómo se llama? General. Para poder entender. Porque si leemos versículos, nos vamos a perder. Pero el plan está plasmado. Sí. Él es el principio y Él es el final de esto. Para eso fue creado el cielo, para eso fue crearon los ángeles, para Él. Dice Lucas y dice Juan, y venían los ángeles y le servían. Y a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, y siéntate a mí. Todo es para el Hijo. Ese es el plan. Todo fue creado enfocado en el Hijo. Entonces El plan estaba diseñado. nos hicieron la imagen de su Hijo porque Él iba a venir por acá. Mm, Ahora, ok. como nosotros le fuimos útiles, los que creen, Sí. se les dio potestad de derechos.
les fue útiles, entonces ahora él dijo, Padre, a donde yo estoy, ahora quiero que ellos estén. Imagínese lo agradecido. Siendo él el creador, siendo él el dueño, siendo él el autor intelectual, siendo él todo, se rebajó y dijo, ellos me sirvieron y ahora donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Vale. No, y ya para terminar, me gustaría que hicieran una conclusión al respecto. No sé si quieran, a lo mejor, y a la audiencia darle una bienvenida, a que lean, a que crean, no sé, una conclusión que quieran sacar al respecto de este video. ¿Qué les gustaría decir? Y a mí me gusta muchísimo este corazón enseñable, porque muchas veces nos encerramos en lo que nosotros pensamos y en este cortico video yo sé que Dios nos ha utilizado para eso, para que entendamos que va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de lo que nosotros somos. Y lo único que dijo su merced fue, eh, necesitamos creer en el Hijo. Y si creen en Él, van a tener la vida eterna y van a empezar a leer. Necesitamos leer. Muchas veces hay gente, aún siendo cristiana, que lee más otros textos, que lee más los comentarios, que lee más los teólogos. Y necesitamos es leer la Biblia, porque todos concordamos en algo, todos los cristianos, y es que esta palabra es verdad. Y muchas veces no leemos otros comentarios y otras cosas y no leemos lo que verdaderamente tenemos que leer. Claro, es muy importante saber opiniones y conocer más acerca de lo que han estudiado, pero primero leamos la Biblia completa, o sea, toda, Sí. Claro. creyendo que es verdad. Y si creen, va a haber una transformación. Y el tema es que leamos la Biblia realmente para qué fue escrita y cuál es el propósito. Porque yo puedo utilizar la Biblia para mis propósitos. Yo puedo, si yo quiero dinero, puedo utilizar la Biblia y puedo sacar los textos para apoyar mi pensamiento. Sí. O si yo quiero X o Y cosa, pero realmente la Biblia fue escrita para eso. No. Entonces, es eso, que leamos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos y sabemos por qué de todo. ¿Sí? Claro, yo puedo utilizar la Biblia para lo que yo quiera, pero eso es como tú puedes tener tu bicicleta, tú la puedes utilizar para moverte, que es inicialmente la razón de la bicicleta. Sí. Pero tú la puedes utilizar. Si le pones un rodillo, la puedes utilizar para hacer ejercicio. Pero esa no fue la razón para la cual fue creada. Si tú las baratas y puedes armar cualquier cosa, ¿fue la razón? No. ¿Realmente para qué razón? Entonces yo lo único que les invito es a que lean la Biblia. Leamos la Biblia. Pero no la leamos, no sé, como si tú empezaras a hacer una película y ves el principio de tantas 10 minutos y ya miras y te pierdes 10 minutos, y ya, y entonces cuando ya perdiste 10 minutos, ves acá y dices, sí, no necesitaba estos 10 minutos, ya sé para dónde va la historia. Y después lo corres otros 10 minutos y así, y finalmente dices, no, yo creo que pasó esto, eso. Pero realmente ese era el enfoque de la película. O fue lo que tú sacaste. Pues es que necesitamos quitarnos este pensamiento limitado y tener la sustancia de Dios, lo que Dios pensó, lo que Dios quiere realmente con esto. ¿Cómo? Sí. Señor, dice que Él no echa fuera a ninguno que viene humillado y contrito. No quiere decir que, mejor dicho, tienen que pegarse los latigazos para leer la Biblia, sino que su corazón de verdad diga, quiero leer la Biblia para conocerlo. Y Él se le va a manifestar. Muchísimas gracias, pastor. Bueno. Gracias y listo, pues nada, hasta luego.